Comisión, buenas tardes a todos, buenas tardes señor Arratibel y buenas tardes señor Surio. Presento la iniciativa en la misma línea argumental que ha realizado ahora mismo el señor Urquijo. El día 15 de marzo se emitió en Euskadi Irratia una entrevista al representante de la ilegalizada Batasuna, Rufi Etxeberria. Rufi Etxeberria obviamente fue entrevistado como representante o como portavoz de esa llamada izquierda abertzale oficial y por ser representante y portavoz de una formación política ilegalizada. El 28 de febrero, es decir, 15 días antes de esta entrevista, se había aprobado en la Comisión de Control de ITV una proposición no de ley propuesta por UPyD y pactada con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular, y donde en su segundo punto se decía textualmente lo siguiente: el Parlamento Vasco insta a impulsar esa línea de compromiso con la legalidad y legitimidad democrática de las instituciones vascas, impidiendo dar cobertura o facilitar espacios a los terroristas, a organizaciones ilegalizadas o a quienes en cada momento pretendan representarlas, justificarlas o amparar sus acciones, e impidiendo además que representantes de Batasuna y otras organizaciones ilegales sean invitados a participar en programas de entrevistas, debate, tertulias o cualquier otro formato de nuestra radiotelevisión pública, evitando de esa forma que puedan equipararse a las opciones legítimas y democráticas que forman el espectro político vasco. A nuestro entender es obvio y no hay ningún tipo de duda que ITV decidió incumplir el día 15 de marzo el mandato parlamentario del día 28 de febrero. Para nosotros, por lo tanto, es obvio que ITV decidió hacer oídos sordos a lo que el Parlamento le pidió. Es obvio que ITV, por tanto, incumplió el acuerdo parlamentario del día 28 de febrero aprobado en esta misma comisión. Quería adelantarles que para nosotros, yo creo que para los firmantes de esa iniciativa, no hay ningún tipo de duda, o no la hubo en aquel momento, sobre qué es aquello que esta comisión aprobó. No hay, o al menos no hubo en ese momento, ningún tipo de duda por parte de ninguno de los tres grupos políticos que firmaron esa transaccional de la coherencia de cada uno de los puntos de esa transaccional, de lo que significaba esa transaccional y de lo que esa transaccional pretendía y proponía. Es decir, que el tercer punto no es una excepción al punto 2, sino que lo que pedía a ITV el conjunto de la transaccional aprobada es que no entreviste, que ITV no entreviste, que no entrevistara a representantes de Batasuna y otras organizaciones ilegales, y por lo tanto para nosotros es evidente que ITV decidió incumplir este mandato. Por lo tanto, pienso que no hay ningún tipo de duda en que ITV decidió incumplir este mandato, y me imagino que el señor Surio dará las explicaciones debidas por las cuales ITV decide incumplir ese mandato. A nosotros, esa decisión de ITV nos parece un error, nos parece un paso atrás. A nuestro entender, entrevistar a representantes de la izquierda abertzale ilegalizada es tratar, al fin y al cabo, a los representantes de las formaciones ilegalizadas como portavoces perfectamente democráticos, comparables a los demás portavoces del resto de formaciones políticas. Por lo tanto, de esta forma se equipara a los representantes legítimos de los ciudadanos, se les trata como si fueran legales y se les trata como si sus opciones políticas fueran tan respetuosas como las demás. En fin, estas son las razones por las cuales decidimos solicitar la comparecencia del director general para que explique su punto de vista, para que explique las razones por las cuales ITV decide incumplir un mandato que para nosotros era absolutamente claro. Gracias. Muchas gracias, señor Maneiro. A continuación tiene la palabra el señor Surio. Sí, Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, quisiera, antes de entrar a responder las dos preguntas, quisiera mostrar mi solidaridad y afecto personal y el de la dirección de ITV con el parlamentario Benjamín Atutxa, miembro de esta comisión, al que traslado todo mi apoyo sincero y sentido. Yendo ya a las preguntas formuladas por los señores Urquijo y Maneiro, tengo que decirles que la entrevista a Rufi Etxeberria en Euskadi Irratia se produjo a iniciativa de la dirección de Euskadi Irratia, que estimó que existía un suficiente interés informativo en ese momento para solicitar la entrevista para la audiencia
de la radio pública en euskera. En esos días, desde todas las formaciones políticas democráticas, se exigía una clarificación de la postura de los promotores de Sortu y de la izquierda abertzale en general, y se recurrió a plantear directamente a uno de sus portavoces las cuestiones que estaban en el debate político. Es, pues, el interés informativo en un determinado contexto sociopolítico, el debate abierto con la legalización o no de Sortu, la única y exclusiva razón que ha guiado su presencia en un programa de Euskadi Ratia, el mismo interés informativo que justificó su presencia meses antes en Radio Euskadi. Interés informativo valorado y calibrado correctamente desde criterios estrictamente profesionales. Les aseguro, señores Urquijo y Maneiro, que no ha habido ninguna otra razón para la celebración de esta entrevista y que nuestro compromiso con la legalidad y con la legitimidad de las instituciones democráticas vascas es el mismo con el que llegamos el primer día a esta casa. Insisto en el valor que tiene para el equipo de profesionales del periodismo que dirige ITV el principio del interés informativo. Gracias, presidenta. Señor Surio, en la misma línea, a nuestro entender, el interés informativo no puede justificar en ningún caso que se dé voz a representantes de formaciones ilegales o ilegalizadas. Obviamente conocemos la historia de ITV, conocemos el modo de funcionamiento de ITV años atrás. En fin, durante largos años tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular clamaron contra la presencia permanente de representantes de la izquierda abertzale ilegalizada en los medios públicos de comunicación. Una vez que el Partido Socialista llegó al Gobierno, prometió que esta situación iba a ser cambiada. Una vez que el Partido Socialista llegó al Gobierno, pactó con el Grupo Popular, con el Partido Popular, su acuerdo de bases en el que uno de los puntos fundamentales era exigir a EITB que no diera cobertura mediática a los portavoces de formaciones ilegales o ilegalizadas y, en fin, si todo va a seguir igual, es decir, si se va a seguir dando voz a estos representantes, pues no entendemos para qué se firma ese acuerdo de base. Ya sabemos que yo no tengo por qué estar continuamente recordando este acuerdo de bases, pero conviene también que, en parte, por eso nosotros presentamos una iniciativa parlamentaria para que, al margen de lo que decía ese acuerdo de bases, el propio Parlamento Vasco instara a ITV a no dar voz a los representantes ilegales o ilegalizados, a no tratarles como si fueran como los demás representantes legítimos de los ciudadanos. Insisto, nos parece un error, nos parece una equivocación, nos parece un paso atrás, y lo que sí que nos gustaría es que, si usted asume que ITV rompió ese día 15 de marzo el acuerdo parlamentario, si decidió efectivamente no hacer caso a ese acuerdo parlamentario, y las razones por las cuales decide hacerlo. Insisto, el interés informativo no puede justificar en ningún caso que se dé voz a representantes ilegalizados, a representantes de formaciones ilegalizadas. Insisto, si no, no se habría firmado, supongo yo, en ningún caso, ese acuerdo de bases entre el PP y el PSE. Insisto, es meridianamente clara la transaccional aprobada en esta misma comisión hace 15 días. Los tres portavoces parlamentarios entendíamos perfectamente bien qué es lo que esa transaccional significaba. Una cosa es que ITV estuviera presente en determinadas ruedas de prensa cuando esta gente quiere anunciar algo, pero es que en la transaccional específicamente se habla de evitar que estas personas sean invitadas a programas de entrevistas. Con lo cual, si se va a echar mano siempre del recurso del interés informativo, me parece que incluso el propio acuerdo de bases en su punto está fuera de lugar. Insisto, por nuestra parte, esperamos que no se vuelva a repetir. Nos parece un error y un paso atrás. Evidentemente, la cobertura actual que presta EITV a las formaciones ilegales o ilegalizadas no es comparable a la que se prestaba años atrás, esto hay que reconocerlo, pero incluso aunque sea una entrevista cada 3 o 4 meses a estas personas, nos parece rematadamente mal y, en fin, no nos quedará otra que seguir presentando iniciativas en este sentido para seguir exigiendo a ITV
que respete lo que este Parlamento le exige. Nada más y gracias.